la Corte Suprema ratificó el pago de casi $1 millón a quienes estuvieron acusados del denominado caso Bombas y también sus abogados. Esto pese a los 5 recursos de queja que fueron presentados por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior y también 2 creyentes particulares solicitando una rebaja. Queremos profundizar en este tema y nos acompaña en CNN Chile el abogado Mauricio Daza, quien hoy día lo veo más feliz que otros días, por supuesto, ¿o no? Bueno, es verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos más que satisfechos por el dinero, estamos satisfechos por la señal que se ha mandado por parte de la Corte Suprema respecto de que no es gratis levantar imputaciones sin fundamento a personas que eran en definitiva inocentes y por motivos políticos. Eso es bien importante para los efectos de resguardar los derechos y garantías de las personas. Claro, el tema del dinero, claro, uno dice 520 millones de pesos, se van a repartir entre todos, bueno, es parte de, pero el tema de fondo aquí se esconde algo, que aquí hubo algo que estuvo, al parecer, a todas luces, mal realizado. A juicio de usted como abogado, ¿por dónde pasa todos los problemas que puedan haber habido? Bueno, la verdad pasa básicamente por la instrumentalización política del proceso penal, para fines precisamente de política contingente. Acá en algún momento, tanto el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, como la Fiscalía trataron de mostrar una imagen de éxito a la rápida, imputando de manera irresponsable a determinadas personas que tenían una, básicamente, apariencia de peligrosidad como los responsables de la colocación de artefactos explosivos, y no de cualquier forma. Se dijo acá, de manera asertiva por el entonces ministro Ginspeter, de que aquí estamos frente a una asociación ilícita terrorista del tipo Al-Qaeda, ETA o Sendero Luminoso, y se les señaló como con el dedo a estas personas como las claramente responsables de la colocación de artefactos explosivos. Bueno, básicamente estas personas llegan a partir de que se les ve con un perfil de peligrosidad. Se trata de un grupo de personas que vivían en Casa Ocupa y se agregó además a 2 o 3 ex Vapulautaro, y con eso se armó un paquete que se vende a la opinión pública para señalar básicamente, mire, nosotros somos más exitosos que las administraciones anteriores, nosotros en 2 meses logramos lo que estas otras personas no lograron en años. Sin embargo, esto se hizo de forma irresponsable para mostrar resultados positivos a cualquier precio, y eso no es algo que deba realizar una autoridad responsable con cargos de tal importancia como el ministro del Interior y el fiscal nacional y además el fiscal Peña. Claro, ha pasado ya el tiempo y uno empieza a sumar la serie de hechos, antecedentes que se han ido manejando, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo el ministro Ginspeter, en su minuto, los fiscales pudiesen haber llegado a que estas personas, en teoría, para ellos eran culpables, cuando al parecer a todas luces ni siquiera había una prueba que los pudiese acercar a una culpabilidad? ¿Cómo? Bueno, sencillamente a partir del ejercicio irresponsable de cargos públicos de relevancia, con la finalidad de mostrar a cualquier precio determinados resultados positivos y venderlos de esa forma a la opinión pública, y de esta manera construir una carrera política de manera artificial. Ese es básicamente lo que está detrás, el impulso que está detrás de toda la imputación del caso Bomba. La verdad que estábamos frente a una investigación que se había iniciado el año 2005, que era una investigación compleja. Si uno lee los más de 70 tomos, uno podía encontrar indicios claros respecto a personas que podían ser responsables de la colocación de varios de estos artefactos explosivos. Sin embargo, se prefirió, en vez de realizar una investigación de carácter seria, profunda, siguiendo las líneas investigativas correctas, sencillamente decir, ¿sabe qué? Quiero culpables ahora a cualquier precio. La Fiscalía tenía en su carpeta, en su minuto, bueno, hay algo se dio a conocer en su momento, antecedentes mayores a los que se supo después, o sea, para ir más directo al grano. Habían otros nombres o otros perfiles de personas y no las que fueron detenidas. Sin duda, nosotros mismos como defensa analizamos las más de 70 carpetas, que eran bastante voluminosas cada una de ellas, con antecedentes respecto de la colocación de más de 150 artefactos explosivos. ¿Qué antecedentes habían? Bueno, habían, por ejemplo, retratos hablados respecto de determinadas personas quienes eran ubicados y señalados por múltiples testigos como responsables de los artefactos, número de patentes y otra información que daban cuenta de que había ahí una línea investigativa. Sin embargo, ¿por qué eso no se presentó como prueba, en definitiva, en el caso Bomba? Porque esa prueba no iba en la dirección de imputar a las 14 personas que se seleccionaron para poder mostrarla como responsable. Pero esto fue así como yo selecciono al dedo, escojamos a estas 14 personas y veamos si es que nos resulta. ¿Así fue? Bueno, ¿Tan serio es el tema? Cuando llega el fiscal Alejandro Peña, nombrado a instancias del ministro del Interior por Sabás Chaguán, obviamente lo que ocurre es que él toma la investigación que había llevado desde el año 2005 el fiscal Armendariz, no hace ninguna diligencia sustantiva en adelante, sino simplemente manda tanto a la DIPOLCAR como a la PDI
la petición de que se informara cómo se construiría una asociación ilícita terrorista. De hecho, le llegan 2 informes. Estos 2 informes son contradictorios, porque la verdad que la asociación ilícita que construyó la Dipolcar era distinta, con distintos miembros que la de PDI. Sin embargo, el fiscal Peña elige el informe de la Dipolcar y con eso simplemente va e imputa a estas personas de manera irresponsable sin tener antecedentes suficientes y a sabiendas de aquello. Y todo esto en un contexto de clara presión política para poder satisfacer la oferta electoral de seguridad ciudadana que vendió básicamente el presidente Piñera en la respectiva campaña, la cual estuvo por lo demás a cargo del entonces ministro Hinspeter. Por lo tanto, obviamente, esta es la mejor demostración que cuando usted mezcla persecución penal, derecho penal, con intereses de política contingente, el resultado es vulneración masiva de derechos y garantía de personas inocentes y que además usted no va a realizar aquel objetivo que usted declara querer lograr, que es básicamente el tener una mejor persecución criminal y que se encuentren los verdaderamente responsables de estos delitos. Todas estas personas que fueron detenidas, usted puede asegurar, una vez que ha terminado todo este proceso, porque ya terminó, se zanjó, que ninguno de ellos ha tenido nada que ver en su vida con algún artefacto explosivo. A ver, yo le puedo decir lo siguiente. Nosotros no solamente fuimos a verificar la prueba del Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Nosotros establecimos, a través de un conjunto de medios de prueba, que estas personas son absolutamente inocentes de los cargos que se le imputaron. Si eso es lo grave de toda esta situación. Este no es un caso tipo J. Simpson, en el cual todo el mundo sabía o intuía de que claramente él era el responsable, pero que por un error en la prueba no se pudo en definitiva condenar. No, acá nosotros demostramos la inocencia de estas personas y por eso las costas. Mucha gente dice, oiga, ¿sabe qué? 520 millones de pesos es mucho dinero para las costas, que son los gastos del juicio. Pero fíjese, nosotros como defensa tuvimos que invertir muchísimo en distintos peritajes para los efectos de desacreditar la prueba de cargo del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Acompañamos múltiples testigos, encargamos universidades e institutos y todo esto con cargo al patrimonio de familias, que muchas de ellas eran familias de esfuerzo. Es que abogado, lo que me llama la atención, y esto casi como más que periodista ciudadano, en fin, llama la atención que estas personas no hayan tenido nunca nada que ver con nada y que el Estado, los fiscales, el Ministerio del Interior haya agarrado una hoja, a ver, este perfil, ya, detengámoslo. Bueno, eso es lo escandaloso del caso Bombas, por eso le insisto, este es el mejor ejemplo de la utilización política, de manera burda, de la investigación criminal. Si por eso se cambia la rápida al fiscal Armendari y se nombra a dedo a una persona que en definitiva resultó ser bastante cercana a este gobierno, como lo era el fiscal Alejandro Peña, que en una situación insólita se va abruptamente a trabajar donde uno de los querellantes, yo diría días después o horas después de que presentó la acusación en contra de estas personas. O sea, muchas de estas personas se le pedía incluso presidio perpetuo y muchas de estas personas pasaron 9 meses en la cárcel de máxima seguridad sin ningún tipo de antecedente que los justificara. Usted hace poco dijo que esto lo debiese pagar el fiscal nacional Sabas Chaguán, el ex ministro del Interior Rodrigo Hinspeter y el ex fiscal Alejandro Peña. ¿Usted cree que esos 3 personas son los 3 culpables de todo esto? Bueno, sin duda. Acá no solamente se ha realizado un perjuicio enorme a nuestros representados, que como le insisto, tuvieron que sufrir una imputación que en definitiva nosotros logramos desvirtuar con pruebas bastante contundentes. ¿Pero ellos son los 3 culpables de esa imputación? Acá las personas culpables son funcionarios públicos que no estuvieron a la altura de los deberes que imponen sus cargos. ¿Quiénes? ¿Ellos 3? 3 personas. El ex ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, el ex fiscal Alejandro Peña y el fiscal nacional Sabas Chaguán. Ellos son los funcionarios públicos que actuaron con negligencia y que permitieron que ocurriera este desastre, no solamente en perjuicio de nosotros, sino también en perjuicio del fisco. Ellos, en definitiva, le han causado un grave daño a las instituciones que están a cargo de estas personas, estos funcionarios públicos que no han cumplido con sus deberes. La lógica sería de que ellos debiesen responder de estos 520 millones de pesos con su propio patrimonio. Lamentablemente, en nuestra legislación actual, eso no es posible. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que en este contexto existe un incentivo bajo para que los funcionarios públicos, que muchos de ellos son designados a dedo por la autoridad política de turno, en definitiva, guarden la compostura y realicen las funciones de su cargo de manera responsable. Porque en definitiva ellos tienen la certeza de que cualquier actuación negligente que cause daño, aunque sea este daño enorme, a los particulares y al Estado, en definitiva ellos no van a tener que pagar nada. Va a pagar el fisco, paga Moya, pagamos todos los chilenos, y eso en un Estado de Derecho en forma no aceptable, y ojalá que exista una modificación legislativa para que eso se pueda hacer efectivo. ¿Usted cree que este proceso fue transparente 100%? Francisco Solar en un minuto estaba en España cuando la resolución estaba a puertas de salir. ¿Francisco Solar, por ejemplo, habría vuelto a Chile en caso de una resolución adversa? A ver, una cosa,
nuestros representados estuvieron durante los 6 meses del juicio oral yendo día a día sin ninguna cautelar al juicio oral. De hecho, ellos llegaban más temprano que los propios fiscales del Ministerio Público, entonces se daba la circunstancia bastante insólita que muchas veces los imputados estaban esperando que llegaran los fiscales para comenzar el juicio oral. Esa es una demostración que en el caso de los imputados del caso Bomba siempre existió la convicción de inocencia y existió también la seguridad de que los tribunales iban a ponderar la numerosa prueba que daba cuenta de que todo esto era una imputación inconsistente. Por lo tanto, obviamente que ellos siempre estuvieron a disposición de la justicia y siempre lo van a estar. Bueno, aquí se habla de grupos extremistas, terroristas, pero al parecer estamos hablando de otro tipo de organizaciones. Lo vemos a la vuelta de la pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos conversando aquí con el abogado Mauricio Daza por esta resolución que hubo durante esta jornada respecto al caso Bombas. A ver, quedamos con un tema pendiente. Aquí se catalogó a estas personas, a este grupo de extremistas, de estar relacionados con el MAPU, con el MIR, con FIN, con cuantas siglas pudiese haber del pasado. Pero al parecer aquí se está enfrentando no a organizaciones, sino que a grupos que funcionan de manera independiente. ¿Es tan cierto o no? Yo creo que sí, a partir de haber analizado y escuchado toda la prueba de cargo durante un juicio que duró más de 6 meses, la verdad que uno llega a la conclusión de que los organismos de inteligencia de las policías han errado el rumbo. La verdad es que cada vez que surge un fenómeno de criminalidad nuevo que ellos no pueden explicar, siempre sacan del cajón una explicación estándar, que es decir, ¿sabe qué? Están infiltrados miembros del MAPU Lautaro. Ex miembro de esos organismos terroristas, entonces están infiltrando a los estudiantes o a la gente que protesta contra Hidroicén o a las anarquistas, qué sé yo. Sin embargo, tratar de moldear la realidad a una conclusión preconcebida no es una acción de inteligencia debida en organismos que sean modernos. Acá lo que corresponde es que ellos investiguen cuáles son los fenómenos culturales que están ocurriendo. A mi juicio, lo que ocurre acá es que existe un cierto discurso que se vincula a movimientos, entre comillas, anarco-insurreccionalistas u otros equivalentes, los cuales básicamente tienen como un elemento de identificación en común y de protesta el colocar estos artefactos explosivos. La verdad es que es bastante impresionante saber de que es bastante fácil acceder a los elementos para construir estos artefactos y sus costos son bastante baratos. Por lo tanto, de esa perspectiva, lo que ocurre es que muchas personas en forma independiente y no a partir de un mando vertical organizado se expresan de esa forma, que obviamente involucra el cometer un delito grave que pone en serio riesgo la integridad física de las personas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho las policías? Básicamente, dar la respuesta estándar de hace 2 décadas. No, esto tiene que ser un grupo terrorista tipo Al-Qaeda, Sendero Luminoso, organizado, en forma vertical, con células distintas. Y ese no es el fenómeno que estamos enfrentando. Por lo tanto, ahí también hay otro problema, que es cuál es la competencia de los operadores del sistema de persecución penal. Este no es un problema de normas, este es un problema de quienes tienen a su cargo la operación del sistema. Si tenemos funcionarios incompetentes que han demostrado que no son capaces de llevar a cabo investigaciones complejas, mientras estas personas no sean cambiadas, nada más va a mejorar. O sea, en el fondo, por lo que entiendo, se toma detenida una persona y se adecua a este modelo. Básicamente que es una teoría preconcebida, eso lo han demostrado además los cuerpos de investigación donde no existe tampoco ningún tipo de autocrítica. Yo no he escuchado, por ejemplo, al fiscal nacional decir, ¿sabe qué? Si nos equivocamos y vamos a hacer algo concreto al respecto. Simplemente dice, ¿sabe qué? Vamos a cambiar un protocolo. Cambiar un protocolo es sencillamente escribir algo en una máquina de escribir y listo. Sin embargo, se requieren de medidas que sean consistentes y no se ve por ningún lado de que exista la decisión política de avanzar en ese sentido, que es una situación que es sumamente necesaria y que involucra obviamente un enfoque mucho más serio que el que manifiesta la autoridad pública hasta el momento. ¿Eso explicaría a su juicio que no existieran o que no existiesen hasta el minuto detenidos con la cantidad de bombas que han habido en estos últimos 2 o 3 años? Bueno, el mayor fracaso del caso Bombas, en definitiva, es del sistema de persecución penal. ¿Por qué? Porque en definitiva existen más de 150 artefactos explosivos que hoy día no tienen ningún responsable. Los 520 millones de pesos de los gastos es un monto marginal de lo que se gastó el fisco del año 2005 a la fecha. Y la verdad que todo esto, en definitiva, se cayó y se desmoronó en el momento en el cual autoridades de carácter política dijeron, ¿sabe qué? Yo voy a utilizar esta causa para armar un discurso de legitimación
y para construir una carrera política. Ese es el problema. Son autoridades que han obrado en forma negligente y que le han hecho un gran perjuicio al Estado. Entonces, ¿qué labor cumplen las asesorías que se le hacen a todas estas instituciones justamente para lograr estos objetivos? Bueno, la verdad es que no existe una claridad respecto a las asesorías. Por ejemplo, el fiscal nacional nunca ha querido transparentar cuáles son los gastos ni los destinatarios de miles de millones de pesos que él utiliza año tras año para contratar asesorías. Y esto básicamente señalando de que él es titular de un organismo autónomo y por lo tanto no le tiene que rendir cuentas a nadie. Eso es falso. La autonomía del Ministerio Público se estableció con la finalidad de impedir que los fiscales, en el contexto de una investigación criminal, sean afectados por intereses políticos económicos, pero no como una excusa para que no exista transparencia al interior del Ministerio Público para poder establecer de qué manera se gestionan los más de 125.000 millones de pesos que se le entrega año tras año para dos objetivos. Uno, perseguir de manera eficaz los delitos y dos, el proteger a las víctimas de testigos. Dos áreas en las cuales obviamente están al debe. ¿Ministerio del Interior o Rodrigo Ginspeter? ¿Dónde estuvo el problema principalmente? Bueno, el problema estuvo en Rodrigo Ginspeter. La verdad que él tenía la obligación de resguardar lo que tenía que ver con su cargo y las funciones del cargo. Es que se lo pregunto porque si fue Rodrigo Ginspeter, sigue el Ministerio del Interior funcionando ahora con Andrés Tagle. Pero resulta que los resultados siguen siendo los mismos. Hasta el minuto no hemos escuchado de una persona detenida por los artefactos explosivos. Claro. ¿Hay un modelo de fondo entonces también? Sí, lo que ocurre es que lamentablemente toda la información que se levantó en el caso Bombas en el fondo se fue al tacho de la basura por la actuación negligente de estos tres funcionarios, el señor Ginspeter, el señor Peña y el señor Sabachaguán. Sin embargo, va a ser difícil el poder reconstruir una investigación seria respecto de estos artefactos explosivos, pero obviamente que es algo imperativo y urgente. Es inaceptable que en una sociedad democrática se coloquen de manera impune artefactos explosivos como ha ocurrido hasta la fecha. Más de 150, suman y siguen. De hecho, mientras estas personas estuvieron detenidas durante 9 meses, resulta de que el número de artefactos explosivos que se colocaron en la ciudad de Santiago aumentaron en forma relativa. Y nadie se hizo cargo de aquello, porque aquí lo que se trató en algún punto era tratar de salvar este barco que se hundía a toda costa, más que estar interesado en el problema de fondo, que es determinar quiénes son los responsables de estos delitos y en definitiva por ponerle algún tipo de término a esta situación que es bastante grave. Ayer, reforma la reforma. Se lo voy a preguntar al regreso de la pausa. Vamos a una nueva pausa. Perfecto. Vamos y hablamos. Seguimos conversando con el abogado Mauricio Daza. ¿Qué pendiente? Reforma de la reforma. ¿Se reforma algo con todo esto o no? La verdad que es un proyecto bastante tibio que no va para ninguna parte. Aquí si lo que se quiere hacer es realizar modificaciones al sistema de persecución penal, entonces se tiene que ir a aquella institución que por mandato constitucional y legal está a cargo de la persecución penal y la protección de víctimas y testigos, y ese con nombre y apellido del Ministerio Público. Aquí lo que debe ocurrir es reformarse la ley orgánica de esa entidad con la finalidad de establecer una carrera funcionaria que a partir de parámetros objetivos garantice que los buenos fiscales quieran quedarse en la institución y no siga esta suerte de fuga que año a año se da al interior del Ministerio Público los buenos fiscales, y además que incentive para que buenos abogados quieran entrar a la institución. Eso por una parte, pero por otra parte también es necesario avanzar en transparencia respecto de lo que ocurre al interior del Ministerio Público. De hecho, hace poco hay una sentencia de una funcionaria que denunció irregularidades en las metas y alteración de registro con la finalidad de mostrar resultados artificiales por acoso laboral. Ella hizo esta denuncia al interior del Ministerio Público y en definitiva fue apartada. Ella ganó este juicio y obviamente está en proceso. Ahora, estas son muestras de una materia en la cual la autoridad política no quiere entrar inexplicablemente y se hace un conjunto de modificaciones que son meramente formales al Código Procesal Penal y no se va respecto de cuál es el problema de fondo. El problema de fondo no es el Código Procesal Penal, el problema de fondo son las policías y fiscales que lo operan y su falta de competencia para poder realizar esta labor. ¿Hay grupos de poder? Bueno, obviamente hay grupos de poder, hay que decir de que hay muchos intereses cruzados. Nadie quiere ir en contra del Ministerio Público porque básicamente se trata de una entidad que tiene el poder de levantar imputaciones, lo que significa para cualquier persona estar expuesta a una situación grave en términos incluso mediáticos, y obviamente mucho personero político tiene además tejado de vidrio. Un dato, el marido de la ministra de Justicia es fiscal regional de Valparaíso y participa en un comité, el cual interviene en la administración del Ministerio Público. Entonces mi pregunta es, bueno,
¿cuál es el incentivo de quien tiene que tomar la decisión política de asegurar más transparencia y control a los gastos del Ministerio Público si es que esta autoridad política en el fondo va a tener que decirle al marido, sabes que voy a tener que fiscalizar de manera más detallada lo que tú haces o no haces? Ahora, en este sentido, frente a esta situación, usted tiene dos alternativas. La primera es capacitar y aumentar la calidad de los funcionarios, de quienes operan el sistema, fiscales o policía, o tiene una segunda posibilidad, que es bajar la valla para que estos mismos funcionarios incompetentes con estas mismas investigaciones que son de dudosa calidad puedan tener resultados exitosos, puedan meter gente en prisión preventiva o que puedan ser en definitiva condenados. Pero esta última opción involucra lesionar gravemente lo que son los derechos y garantías de las personas, porque la posibilidad de aumentar los riesgos de imputar de manera injusta a personas inocentes por delitos que no han cometido aumenta exponencialmente. Lamentablemente esto último lo que ha pretendido este gobierno en un discurso que es bastante absurdo, porque se dice, mire, ¿sabe qué? Acá tienen que decir los que están frente o a favor más bien de las víctimas o de los delincuentes. Es un discurso binario que es propio de campaña, blanco, negro, bueno o malo, que es propio de una campaña política. Sin embargo, no es propio de alguien, como tiene que ser el presidente de la República y sus ministros, que deben instar a un debate serio respecto a un problema de fondo. Por lo tanto, la verdad es que yo adelanto que este proyecto, en definitiva, va a ser absolutamente inútil y no va a mejorar en nada la situación actual, porque mientras no se cambien los operadores del sistema, esto va a seguir exactamente igual. Proyecto que hasta el momento no está en el Congreso. Ahora, este es un descaro, porque además hace algunos días el presidente de la República intervino en una suerte de evento en La Moneda, con mucha prensa, después instó a los parlamentarios para que se decidieran si iban a estar del lado de los delincuentes o del lado de las víctimas, pero este proyecto de ley ni siquiera ha sido presentado hasta ahora en el Congreso Nacional. Entonces también ahí hay un discurso que da cuenta de una falta de seriedad enorme en un problema de fondo que tiene muchos factores, pero ninguno de ellos está siendo abordado seriamente. Los grupos de poder, usted lo estaba señalando recién, da la sensación, y no solamente en este caso, que al parecer estarían operando de una forma que hace que muchos funcionarios, que es la mayoría, quizás no logren dar los frutos que uno esperaría que den. Tomando eso como escenario, ¿es posible cambiar un poco todo esto pensando en que la historia del ser humano siempre ha existido los grupos de poder? Y lo más probable es que sigan existiendo también. Y que es parte de la vida humana, de hecho, en las distintas instancias. ¿Podría haber algún cambio? Bueno, y le voy a preguntar otra cosa, pero quiero escuchar eso. Bueno, yo tengo la esperanza de que sí. Siempre los cambios en una sociedad son difíciles. De hecho, han existido cambios importantes durante los últimos 20, 30 años que, quizás eran impensados en un determinado momento. Sin embargo, para esto se requiere autoridades que sean valientes y que se hagan cargo del problema. Autoridades que digan, ¿sabe qué? Vamos a reformar las policías, vamos a cambiar todo lo malo que existe al interior del Ministerio Público y nos vamos a hacer cargo del tema de fondo. Usted dice que sí, pero ¿es realmente independiente el Poder Judicial? El Poder Judicial demostró en el caso Bomba de que operó. El Poder Judicial, en definitiva, fue el que desestimó esta prueba y el que, en contra de una presión mediática y política enorme, hizo justicia a partir de los antecedentes que estaban en la causa. ¿Es independiente el Ministerio Público? Yo creo que no. Con la administración de Sabas Chaguán claramente no es independiente, porque si no habría accedido a la petición del exministro del Interior de nombrar sencillamente una persona cercana como Alejandro Peña para realizar esta investigación que al final fue un fracaso y un verdadero desastre, no solamente para mis representados, insisto, también para el Estado de Chile. Y le pregunto de nuevo, ¿es posible cambiar todo esto? Es posible, pero se requiere... ¿A pesar de todo eso? Sí, pero se requiere transparentarlo en el debate público y presionar a la autoridad para que en definitiva tome las decisiones correctas en este ámbito. Pero lo primero es transparentarlo y hablarlo públicamente. Y esa es la labor además que uno trata de hacer en este tipo de entrevistas. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por estar Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, y de esta forma llegamos al fin de esta entrevista. Los dejo junto a la programación de CNN Chile. Que esté muy bien.